Buenas. Ayer yo miré un video de Carmen Texera, es una youtuber y que tiene un canal por personas que aprenden el castellano. Y ella ha lanzado un desafío, un plan de ataque, como ella yo llame, grabar algo por 30 días para superar el miedo del hablar. Well, yo no tengo miedo, yo soy un sinvergüenza, yo no necesito un pretexto para abrir mi boca. Pero quiero participar a este desafío para practicar regularmente. Bien, yo estoy como Carmen ha sugerido, estoy hablando sin haber planificado nada. Um, la inspiración para hoy será mi colegio de trabajo. Dorota es una profesora en Polonia. Uh, Hace una semana yo participaba a mi querida, preferida conferencia en el mi ámbito en Polonia. Y Dorota me pregunté, en tu opinión, ¿cuál es el idioma el más difícil a aprender? Y mi respuesta fue muy sincero, el idioma que no quieres aprender. Para mí, el idioma más difícil fue el castellano, porque no quería aprenderlo. ¿Por qué? Bueno, es una historia demasiado larga. Am, Cuando mis primeras experiencias con hispanohablantes no fueron particularmente positivas, yo participado a un intercambio de alumnos cuando yo era alumno en Alemania y yo no podía hablar mucho con los alumnos hispanohablantes y ellos no tenían mucho gusto, mucho para charlar conmigo, probablemente porque existaba una barrera lingüística y yo no sabía hablar castellano. Y después, por eso no he conocido a muchas personas que vienen de España. Um, pero yo quería aprender otros idiomas, como por ejemplo el polaco, el checo, el ruso, etcétera. Am, pero algunas personas han expresado sorpresa que yo no sabía hablar el castellano. Yo me recuerdo a una conversación con una chica, una compañera de trabajo, es muy agradable en los Países Bajos. Una vez ella decía a mí, oh, Tim, ¿estás es holandés? Y ella yo respondí no, pero hablo holandés. Y ella me preguntó, ¿cuáles idiomas sabes hablar? Y honestamente, mi respuesta era, ok, well, el inglés es mi idioma nativo, pero hablo holandés, alemán, ruso, polaco, checo, francés y italiano. Y ella fue muy sorprendida, pero ¿no hablas castellano? Y yo pensaba, no, ¿por qué? Y algunas personas me han dicho, oh, ¿por qué aprendes el checo? Es inútil, debes aprender castellano porque muchas personas en el mundo hablan castellano. Y mi respuesta fue, oh, pero en la República Checa el checo es muy útil, pero el castellano no. Yo quiero hablar el idioma de los países que quiero visitar y yo sé que el checo es muy apreciado por la gente que vive allí. No, sí, todo el mundo piensa que yo debo aprender castellano, probablemente no
si yo aprendo castellano, mis esfuerzos no serán apreciados porque todo el mundo piensa que es una, um, bueno, por supuesto vas a aprender castellano. Y también cuando yo um, uh, fue admitido a una sociedad de poliglotas, la moderadora me ha presentado a los otros. Y una pregunta muy rápido, ¿hablas esos 8 idiomas, pero no hablas castellano? Y mi respuesta fue, "Well, no, yo quería aprender otros idiomas". Y yo me recuerdo una vez, me gusta enormemente el catalán. El catalán es como mi idioma latino preferida porque es como una magia negra, es mucho, mucho más poderoso que el castellano. Si quieres abrir un corazón, si quieres hacer a alguien sería, debes aprender el catalán. Um, una vez yo era en una cafetería en mi universidad aquí en el Reino Unido y la barista era una chica de Madrid y yo empecé a hablar con ella en castellano, no en castellano, en catalán. Y ella entendió, pero ella preguntó, ¿por qué en inglés? ¿Por qué estás aprendió el catalán y no el castellano? Y mi respuesta fue, bueno, honestamente, yo conozco muchas personas que me han inspirado a aprender el catalán, pero no tengo todavía una razón para aprender el castellano. So yo pensaba, oh, ¿por qué aprender? Sí, no, es mejor aprender otros idiomas que son más apreciados. So, ¿por qué yo comencé a aprender el castellano? Well, yo hice un desafío con mis alumnos. Yo soy profesor de la ingeniería química. Yo quería convencerlos que vale la pena aprender un idioma extranjero. Y un día yo hice una pregunta, ¿cuáles idiomas sabéis hablar? Y yo recibí un listo con varios idiomas, galés, Hausa, que se habla en Nigeria, arabo, hindi, um, etcétera. Y también español. Yo quería demostrar que el Reino Unido no es un país monolingüe donde todo el mundo habla solamente inglés. Y para convencer los que vale la pena aprender un idioma, yo dije a ellos, ok, vosotros podéis elegir un idioma de eso listo que y yo voy a aprender ese idioma para ustedes y yo espero que un alumno en vuestro grupo se sienta más apreciado, porque yo debo, um, como se dice en alemán, yo no debo ah, decir que todo el mundo debe beber agua y yo bebo vino. Y yo esperaba que iban a elegir el arabo o el hausa o el hindi o el galés, pero por favor no el castellano. Pero, oh, ellos eligieron el castellano y yo pensaba, oh, well, tengo que cumplir eso mi prometido, ajo y agua. Sí, por eso yo comencé a aprender el castellano y al final del semestre yo podía hacer un video para ellos en castellano para probar que yo uh, he cumplido mi promesa. Um,
Pero quiero subrayar que yo me equivoqué. Después de comenzar a aprender castellano, y cuando yo empecé a hablar castellano con hispanohablantes, um, ellos reaccionaron de manera mucho más cálido y yo um, me enteré que me gustaban las interacciones con ellos mucho más. Y yo visité una vez Madrid. Yo visité una universidad como destinación para nuestros alumnos. Y yo esperaba que los madrileños van a pensar, todo el mundo aprende castellano, no es nada fuera de la común si algo habla castellano. Pero los madrileños me dijeron que ya, normalmente la mayoría de los visitadores no hacen ningún esfuerzo para aprender y hablar castellano. Y yo noté que ellos eran felices que yo estaba haciendo un esfuerzo y la reacción de la gente es ¿cómo se dice? La recompensa más valorosa en mi opinión y crear esta conexión con la gente. Y también había algunas situaciones a Madrid y yo tenía un problema y gracias a mis conocimientos básicos del castellano yo podía trovar una solución. Yeah, so si tú no tienes motivación, si no quieres aprender un idioma, no vas a aprenderlo. uh, uh, Nunca. Pero eh, gracias al hecho que mis alumnos eligieron el castellano para mí, ahora yo me siento eso. Yo me volví más abierto por el mundo castellano y por eso estoy más feliz. Ok, well, muchas gracias por haber escuchado mi monólogo. Es, Probablemente yo me fui por los ramos y espero que no haya perdido el hilo. Pero voy a destrozar el castellano de nuevo mañana. So, adiós.